regresamos. Es tiempo de darle pase al periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente el día de hoy. Renato, gusto en saludarle. Feliz inicio de semana. Es un placer. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Satisfecho? ¿Feliz? ¿Emocionado? Desde ¿Contento? luego, como diría, ¿sabe qué? Me acuerdo de la chimoltrufia, ¿se acuerda? Sí. Por supuesto que desde luego que sí. Me imagino que usted también, ¿verdad? Sí, pero no lo voy a expresar públicamente hoy porque cuando gane el otro equipo ni siquiera hablamos de deportes. Yo creo que no es justo que en la mera casa del Olimpia asumamos otro comportamiento nosotros. Bueno, usted lo tocó. No, mejor tranquilos. No, usted lo tocó, déjese de cosas. Ah, pero usted buscaba que se lo preguntara. No, para nada. Tranquilos. Aunque déjeme Muy decirle bien. que no estoy demasiado satisfecho porque hay una permanencia ahí que todavía siento yo que no debe de existir. Pero bueno, ¿Perdón? que no debe de existir una permanencia dentro de ese equipo. Dentro del equipo que a usted le gusta. No me diga que el entrenador. ¿Qué come que adivina? No sé. ¿Qué come que adivina? Siento que no. Pero bueno. Pero bueno. Esperemos los dos partidos finales. ¿Qué novedades, Juan? No, pues mire, el presidente de la República, dentro de pocos instantes, desde luego lo vamos a ver acá, va a dar una conferencia de prensa, una comparecencia en este caso, que es el inicio de obras del Centro Cívico Gubernamental en la Plaza de la Democracia. Lo estamos esperando antes de comenzar el debate frente a frente al presidente. Pues mire, Sí, lo él estamos está esperando que comparezca para transmitir todo lo que diga sobre esto. Él siempre Sí. está pendiente, entiendo, de su programa. Entonces, no sería malo que usted le indicara ahorita que por favor... Viaja a Francia hoy. Viaja a Francia, eso le iba a decir, Francia Sí. e Israel, a un periplo, el mandatario a promocionar Honduras, a dar, ¿cómo se llama? Pues las bondades, a dar Mire. a conocer las bondades del país. Mire quién está ahí. Mire, pero no, este es... Es video, es este grabación. es el video de apoyo del presidente. Entendemos que va a ser en exteriores, en la Plaza de la Democracia, donde precisamente va a ser, donde se va a llevar a cabo esta construcción. Que por cierto, el presidente de la República, entiendo, pasará en los próximos días, ya con esta construcción, inicio de construcción, pasa donde era la Cancillería de la República, las oficinas de Casa Presidencial. Ya están acondicionados cerca del Palacio de Justicia. cerca del Palacio Porque la de Justicia. Cancillería ya desde la semana pasada está operando en el antiguo edificio del Banco Central, Del Banco frente al Central, Congreso. Al Congreso, sí. Que por cierto ahí se armó una polémica, Renato. Se armó una polémica porque en un inicio la Cancillería de la República iba a ser trasladada hasta el anexo del Banco Central en Comayagüela. Y entonces todo el mundo se preguntaba que por qué ahí, si era el acceso bien difícil y todo lo que conlleva. Los riesgos que la gente percibe de Comayagüela. Totalmente, los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, a última hora se tomó la determinación de que la Cancillería estuviera ahí en el ex edificio del Banco Central de Honduras. Pero en ese edificio anexo del Banco Central, 5 de los pisos los va a ocupar parte del Ministerio Público. 5 de los pisos de ese edificio. Bueno, también era un riesgo, ¿no? Lo anunció ayer o el viernes anterior en San Pedro Sula el presidente Hernández. El presidente Sí. Hernández. No sé los otros pisos. Pero 5 de esos pisos serán habilitados para el Ministerio Público, en la inauguración del edificio del Ministerio Público en San Pedro Sula. Pues bien, el mandatario cambia de lugar y se va donde inició prácticamente Casa Presidencial, ¿se acuerda? Ese edificio, mire, lo ocupó en principio el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Sí. Y el expresidente Carlos Roberto Reina. Sí. Famoso por el palacio, ¿se acuerda? Sí. Sacar los mercaderes del templo. Ya cuando asumió el presidente Carlos Flores Facusé fue en el actual edificio presidencial. Lo que no recuerdo es qué se va a hacer con este edificio donde actualmente opera la Casa de Gobierno. Buena pregunta, buena pregunta. Fíjese que yo leí que lo iban a derrumbar. No puede ser. No le creo. Pero no, lo leí, me pareció inconcebible también. Pero bueno, mejor no voy a especular, pero sí lo leí y lo leí en un medio serio. Vamos a esperar que le hagan la consulta al presidente de la República. Porque Casa Presidencial no precisamente va a quedar ahí donde estaba la Cancillería de la República, entiendo, sino que va a ser parte de los edificios. Claro, Casa de ¿verdad? Gobierno Ok. estará ahí en esos edificios, en esas torres.
Ahí van a hacer unos parqueos, pero inmensos. Y van a habilitar otras vías, he escuchado el alcalde, porque ya con esa cantidad de carros que llegará ahí, se imagina usted, con la saturación que hay en ese sector, tienen que habilitar otras vías para acceder a Casa de Gobierno. O sea, pero me asusta usted que me diga que esa edificación arquitectónica grecorromana vaya a ser destruida. Pero mejor esperemos. Tienen que consultárselo hoy los compañeros periodistas al presidente Hernández, porque yo solo digo que lo leí en un medio serio, pero bueno, no tenía ninguna fuente la noticia. En el mundo, sabe que convocó a una consulta el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y perdió. Ya hoy va a interponer la renuncia, ¿sí? Ahí son respetuosos, el pueblo vota en contra de ellos por unas reformas constitucionales y lo asumen como que el pueblo está en contra de ellos. Fue contundente, según él, decepcionado, con lágrimas en sus ojos. El pueblo no quiso. Es que entonces me voy. Él ganó sin haber sido electo por el pueblo. Entonces eso se lo achacaban, pero ganó bien. Y se alejó del pueblo. Los análisis que yo he estado leyendo esta madrugada es que se alejó. Estaba metido en una oficina, dejó de tener contactos con los obreros italianos, se aisló, correcto. La situación económica no es nada fácil y bueno, mire, ahí le dieron la respuesta a los italianos, votaron contra él. Tipo joven, ¿verdad? Un tipo joven. Y bueno, y lo que dicen los medios italianos es que un populista va a manejar la cosa ahora en Italia. Sí. Pero bueno, hubo otra elección en Europa, creo que fue la de Austria, este fin de semana. Y los verdes ganaron ahí. Europa está totalmente rebelada. Bueno, no hay nada más, ¿verdad? Nada más, únicamente esperar la comparecencia del ciudadano presidente, que lo hará en minutos. Sí, no quería comenzar el debate para después no interrumpirlo, pero veo que vamos a tener que iniciar el debate y luego esperar la comparecencia del presidente de la República. Confirmado que el viaje es hoy para Francia. Es correcto. Primero Francia y luego Israel. Correcto, e Israel. Muy bien. Miren, hoy tengo aquí en Frente a Frente a distinguidos invitados, al gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, don Leo Castellón, a quien le doy el saludo de bienvenida. Buenos días, don Leo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don Renato, muy bien, contento de estar aquí con usted en este foro tan visto en todo el territorio nacional y poder informar a la gente, a la población de lo que está sucediendo en la Empresa Nacional Portuaria, así como lo que está sucediendo también en las terminales concesionadas y todo lo que surge en el entorno y en la visión del presidente Hernández de convertir a Honduras en el eje logístico de la región. Muchas gracias, don Leo. Acompaña a don Leo Tony Medina, que es el director general de la Terminal Especializada de Honduras del Grupo Logra de México. ¿Ya cuándo se inaugura la terminal de graneles? ¿O ya la inauguramos? No, estamos por inaugurar la terminal, estamos pendientes de la confirmación del presidente para que llegue a inaugurarla, pero ya están las obras concluidas. Está totalmente concluido. Impresionante, don Leo. Impresionante, una de las terminales más modernas de la región. Y pues por ahí vamos a ver más adelante algunos videos que muestran todo el avance de la construcción de la terminal y lo que es ahora la terminal de graneles. Señor Medina, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, don Renato. Un placer estar aquí acompañándolo. ¿Qué tal la expectativa con esta nueva obra? Bueno, la verdad que es una gran obra que le está trayendo muchos cambios al desarrollo del país. Creemos de que va a ser muy positivo para la agroindustria y el producto alimenticio. Ya estamos viendo algunos resultados positivos y yo creo que pues en el transcurso del programa vamos a tener la oportunidad de presentar algunas cifras. Excelente, formidable. Don Mariano Turnes es el director general de la operadora portuaria centroamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Gracias. ¿Satisfechos con todo lo que les ha pasado ahí o todavía faltan muchas cosas que hacer? No, siempre hay cosas para hacer, se ha mejorado mucho y bueno, gracias por invitarnos a su programa. Sabemos que lo ve mucha gente y nos va a dar la oportunidad de comunicar grandes cambios que se han desarrollado. Así es. Y la verdad que es bueno comunicar las buenas cosas del país. A mí siempre me ha gustado comunicar las buenas cosas del país indistintamente del partido en el gobierno. Al final lo que importa es Honduras, lo que importa es el país. Tengo también a don Pedro Barquero, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio
e Industria del Departamento de Cortés. ¿Qué tal, don Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Compartiendo con el pueblo hondureño las noticias que es importante dar a conocer. Y como sector privado estamos muy interesados en explicar cuáles son estos procesos de transformación en los cuales estamos colaborando y apoyando junto al Gobierno de la República para que realmente nos convirtamos en un país competitivo y podamos generar empleos masivamente. Muchas gracias, don Pedro. Vamos a hacer la pausa comercial. Saben ustedes que el presidente va a comparecer en unos minutos, vamos a transmitir su comparecencia, lo esperaremos, vamos con nuestros anuncios, luego si el presidente todavía no hace su comparecencia, vamos a comenzar aquí con una majestuosa obra y con un puerto que si no es el primero, estoy convencido que está entre los primeros 4 del área centroamericana. ¿O me equivoco, don Leo? No, está dentro de los primeros y al nivel que va a Puerto Cortés en este momento, tanto la terminal de contenedores como graneles, por las condiciones naturales y por las condiciones de infraestructura, en el futuro cercano va a ser inalcanzable alcanzarlo en la región. ¿En este instante? En este instante es de los puertos más competitivos y eso es lo que vamos a mostrar, qué son las obras que se han desarrollado, cuáles son las cifras y cómo vamos caminando en ese sentido. Pues les vamos a mostrar un pedazo exitoso de Honduras. Les vamos a mostrar un pedazo de lo que tenemos, que es un éxito. Más adelante aquí en Frente a Frente sugerimos respetuosamente su atención. Corta los intereses con tu tarjeta de crédito Atlántida Celebra y su tasa preferencial del 28%. Solicítala ya. Bueno, también la bienvenida al periodista Cristian Nájera esta mañana aquí en Frente a Frente. Cristian, buenos días, bienvenido. Buen día, Renato, buen día a toda la gente que está pendiente del Foro Líder de la Televisión Nacional y el tema tan interesante que tenemos esta mañana, y por eso tenemos una pregunta que también es interesante. ¿Es Puerto Cortés el mejor de Centroamérica o todavía le hace falta algo? Estamos hablando de Puerto Cortés, estamos hablando obviamente de su puerto. Ya vimos la introducción de Renato al principio del programa, sus invitados ya lo conocemos, entonces para participar, si sí o si no, si usted cree que sí o no, están las cuentas en Twitter, @FrenteAFrenteHN, en Facebook, Frente a Frente HN y también mensajitos al 4538. ¿Es Puerto Cortés el mejor de Centroamérica o todavía le hace falta algo? Envíenos sus opiniones que las vamos a estar poniendo al aire aquí en el Foro Líder. Renato. Muchas gracias, Cristian. Comenzamos ya con el video de Puerto Cortés. Seguro que va a ser súper ilustrativo este programa para ustedes. Vamos con el video. Esta terminal de graneles sólidos, sin lugar a dudas, que va a potenciar la capacidad competitiva del país y la posición de Puerto Cortés como puerto líder en el manejo de carga a granel de Centroamérica. Es un proyecto que fue gestionado a través de la alianza público-privado y voy a dejar al gerente de la portuaria para que nos describa lo que fue antes y lo que será a partir de su inauguración Puerto Cortés ya con esta terminal de graneles. Don Leo. Ahí en las imágenes vemos el proceso de construcción de la terminal de graneles, que es una terminal que ha sido concesionada. Puerto Cortés tiene 3 terminales, una de ellas es la terminal de graneles que estamos viendo en pantalla en este momento, y ahí es donde está la obra ya terminada, donde está concluido el muelle 3B, que es lo que viene a dar una mayor posibilidad de atraque de buques, mayor capacidad, y donde de la mano del concesionario, en este caso el Grupo Logra, ha implementado una infraestructura necesaria para poder cargar y descargar los buques graneleros, tanto orgánicos e inorgánicos, de la forma más eficiente posible. Ahí podemos ver el antes y el después. Ahí está al lado izquierdo lo que fue la construcción del muelle y al lado derecho lo que es ahora el muelle, que está listo y totalmente terminado para dar servicio a todos estos buques graneleros que están llegando con y que están incrementando su tonelaje a través de estas nuevas instalaciones que tenemos en este momento. Señor Medina, hábleme las dimensiones, por favor, y de estos elementos que reflejan la magnitud de la obra y la importancia de la obra. Sí, como no, el muelle 3A, que fue un muelle rehabilitado, que cuenta con 205 metros de largo. Ahí atracamos barcos con calado suficiente, aproximadamente 12 metros de calado. Hemos recibido barcos ya con 45,000 toneladas, que eso realmente es muy interesante ver las cifras, cómo los tamaños de la carga ha ido aumentando desde que inició la concesión. En el muelle 3B ya tenemos ahí 215 metros de
de muelle, y el calado es un poquito más, andamos cerca de los 14 metros. Esperamos que pues, los tamaños de los buques también puedan ir incrementando. Los barcos de carbón, que es uno de los que estamos viendo en las imágenes, anda alrededor de 45 o 50 mil toneladas. Ahorita entre los dos muelles estamos llegando a más de 2.250.000 toneladas en producto a granel, que es lo que estamos manejando en la terminal hasta el momento. Es con expectativa de crecimiento. Yo creo que ahora que tenemos los dos espacios disponibles, vamos a estar viendo más carga que va a llegar por Puerto Cortés. Esperamos un repunte en los productos inorgánicos. Nosotros dividimos la terminal en dos secciones. Una sección que es donde están los silos, que es los productos orgánicos. Los productos orgánicos incluimos ahí el maíz, harina de soya, trigo, arroz, todos los productos agroindustriales, que es lo que estamos viendo ahora. Estos silos, ahí tenemos capacidad de más o menos 40.000 toneladas de almacenamiento, 8.000 toneladas en cada silo. Tenemos 5 hasta el momento. Y la bodega que está atrás de los silos es para almacenar harinas. Es una bodega de alrededor de 25.000 toneladas. Esto nos da un promedio de 60, 65.000 toneladas de almacenamiento, que es un colchón para la descarga rápida de los buques. No es un almacenamiento para largo plazo, sino que solamente para acelerar la descarga de los buques. El criterio de este tipo de terminales es que lo más importante es darle velocidad a la descarga de buques, ¿no? El despacho luego pues se hace de acuerdo a la capacidad que tienen los clientes de llevarse su carga, y eso pues hace que sea mucho más eficiente también la logística en general. En la otra terminal, o sea, el otro muelle, el 3B, está diseñado más para inorgánicos, que son los productos minerales, ¿verdad? Ahí todavía nos hace falta un poco de inversión. Ahí tenemos un video que le vamos a mostrar. Vamos a construir unas bodegas más. Estas bodegas nos va a permitir almacenar fertilizantes, sales y carbón, con el propósito de igual manera con las mecanizaciones acelerar la descarga de los buques. Como meta el gobierno nos ha puesto llegar a unas 12.000 toneladas de promedio en la velocidad de descarga diaria. Puerto Cortés en graneles andaba más o menos en 2.500 toneladas diarias. En la actualidad nuestro promedio está llegando a 10.500 toneladas. O sea que ha tenido un cambio en los 3 años que hemos tenido operando sustancial, ¿verdad? Significativo. En los orgánicos, ahora que ya tenemos los silos, pues hemos visto que los buques que antes se tardaban 10, 15 días en descargar sus productos, pues ahora lo hacemos de forma continua, que es muy importante, y en 2, 3 días, ¿verdad? Que eso pues es también significativo, que pues ha venido a traer como resultado que los importadores traen barcos más grandes, barcos con mayor carga. De hecho, han venido menos barcos este año que en años anteriores, pero la carga ha aumentado, ¿verdad? Eso, pues, si hacemos los números, bien sencillo, una reducción sustancial en fletes, ¿verdad? Y ahí es donde está la gran ventaja para los importadores. Aquí podemos ver lo que estamos planificando. Vamos a construir un silo más, o posiblemente 2 silos más, para las cargas pequeñas. Esto es lo que está construido ya en la terminal. Esta es la parte de orgánicos, ¿verdad? Tenemos 2 bandas de muelle, cada banda de 200 metros de largo, cubre todo el muelle. En el 3B vamos a instalar una banda adicional, porque también creemos que los orgánicos en algún momento tendremos que descargarlos en ese muelle. Cada una de esas bandas es una línea de producción, le llamamos, ¿no? Esa línea nos da una velocidad aproximadamente de 750 toneladas por hora, ¿verdad? Hasta el momento hemos logrado llegar a promedios de 450, 550 toneladas por hora. O sea que todavía tenemos mucho por crecer, ¿no? Y eso pues se va dando en la forma como vamos entrenando al personal, cómo vamos instalando nuevos equipos. Aquí podemos ver cómo va a quedar la terminal, o lo que tenemos planeado de cómo queremos que quede la terminal en un futuro, ¿verdad? Actualmente hemos hecho una inversión en superestructura de aproximadamente 68 millones de dólares entre lo que es muelles y superestructura, ya con
creemos que con las bodegas adicionales, los silos adicionales, podemos llegar a unos 75 millones de dólares en lo que es la terminal. Cabe mencionar, esto es una terminal de bajo costo, ¿verdad? Porque creemos que la economía de Honduras todavía no paga por una terminal mucho más moderna y mucho más eficiente, que sí existe en el mundo. Pero con esto vamos a hacer de las terminales más modernas y más eficientes. Y me alargo un poco más de Centroamérica, porque en México nosotros operamos 7 terminales y la terminal más antigua y más productiva, que está en Puerto Progreso, tiene aproximadamente 25 años de operar, anda con promedios de 12.500, 13.000 toneladas por día, y nosotros vamos a superar esa terminal. Ese es uno de los retos que tenemos internamente en el grupo. Así que vamos a superar a México también en cuanto a eso, en la eficiencia. Puerto Cortés pues tiene un potencial enorme, ¿no? Tenemos una bahía que realmente es un regalo de Dios y hay que saberlo aprovechar. Los hondureños tenemos un gran privilegio con nuestro puerto y lo que se está haciendo, que el gobierno muy bien ha planeado, es darle a Puerto Cortés eso que se necesitaba en el país, la puerta de ingreso, y yo creo que con la terminal de graneles estamos haciendo lo que se necesitaba hacer en el país. Sí, don Levo. Y ahí volvemos, Renato, a lo que decíamos, las condiciones naturales combinadas con infraestructura nos van a poner en un nivel de competitividad difícil de alcanzar. Ya la terminal es un hecho, ahí lo vimos ahorita que ya está construida totalmente, los niveles de capacidad, y esta terminal viene de cero, antes ahí no había nada. La terminal se concesionó y desde ese momento se empezaron a hacer todas las obras, generando un montón de colaterales también alrededor de todo este tema portuario, en específico de graneles, y todo esto viene a sumar a la competitividad del país. Y para que un buque llegue ahí donde lo mira atracado, eso es una cadena logística que viene desde el momento que sale en el puerto, atraca, descarga, y en el puerto son un montón de actores que participan en toda esta cadena logística, desde el momento que llega hasta que llega a la bodega del importador o que se comercializa en el mercado. Lleva una serie de pasos y personas involucradas que tienen que estar totalmente en sintonía para que la carga salga rápido. Así que cuando vemos la complejidad y vemos lo que se está haciendo, podemos entender que no es fácil poder sacar la carga en tiempo y forma o rápido, pero estamos logrando esos niveles de tiempo, esos niveles de infraestructura que nos da como resultado ser más competitivos en la región. Y ya les voy a hablar de ese desaduanaje. Seguramente hay mucha gente que está pendiente de eso. Miren, yo hice un programa hace algunos años ahí desde Puerto Cortés. Justamente me gustaría describirlo con las imágenes. Antes, lo hice con el antes. Y estoy viendo hasta ahora el después con esa nueva terminal de graneles. Así lo conocí, así hicimos el programa, desde un lugar por ahí lo hicimos. Y me complace, me satisface el ver que la obra ha concluido y que solo están esperando la fecha del presidente para inaugurar la nueva terminal de graneles. Quiero que sepan que venir un lunes para transmitir esto que hace el país, esto bueno que hace el país, me satisface, y yo espero que usted igual con optimismo viva esta infraestructura que tiene repercusiones económicas positivas y de lo que se encarga de decirnos don Pedro Barquero. Así es, una cuestión importante, Renato, es ver por qué estas eficiencias le benefician al país. Y le voy a dar un dato interesante. Un buque, un día de atraso de un buque puede costar alrededor de 25.000, 30.000 dólares. Entonces, en el pasado teníamos a veces atrasos de hasta 10 días, lo que le costaba al importador $250,000 por ese atraso de 10 días. Hoy en día, con las eficiencias que estamos logrando, los importadores están ahorrando esos sobrecostos y obviamente ese sobrecosto se le pasa como ahorro también al consumidor final. Entonces ganamos todos. Al ganar la cadena logística, gana el importador y gana el consumidor final. Aparte de eso, el hecho de estar ahora siendo mucho más eficientes en cuanto a tiempo y costos, nos hace también ver que los demás empresarios de Centroamérica están volteando a ver nuestro puerto y nos están viendo como una opción para poder cargar y descargar sus productos a través de nuestro puerto. Y ese es precisamente uno de los objetivos, que nuestro país sea el centro logístico de la región, y eso solo se logra a través de eficiencias, bajos costos y tiempos más cortos. Muy bien, muy buen resumen, don Pedro Barquero. Ya estaremos hablando más sobre esta temática y otras con don Pedro Barquero. Es el momento para el director general de la Operadora Portuaria Centroamericana,
don Mariano Turnes, sobre lo que tenemos y sobre lo que visualizamos de este puerto, el principal de Honduras. Señor Turnes. Mire, Renato, ahí comunicarle a todos los televidentes, Puerto Cortés, hay que recordar que en el año 2009 sufrió un terremoto, toda la infraestructura portuaria estaba muy dañada, el muelle estaba en riesgo inclusive de colapsar y no poder operar más y parar el comercio exterior de Honduras. Y a partir del año 2013 que se ha concesionado la terminal en una alianza público-privada, en línea con el desarrollo logístico del país y el plan de gobierno, se han invertido aproximadamente unos 80 millones de dólares. Se dice muy fácil, pero realmente ha habido un esfuerzo muy grande y asimismo una confianza de parte de los inversionistas en línea con el desarrollo de Honduras. No solamente es un proyecto para Honduras, como bien mencionaba Pedro, sino que también es un proyecto regional. Otros países del CA4, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, empiezan a ver a Puerto Cortés como la mejor opción del lado del Atlántico. Hemos reparado el muelle existente que está absolutamente dañado, se está terminando la obra en este mes. Hemos recuperado aproximadamente 50.000 metros cuadrados de pavimentos. Nos hemos conectado a la red local de la ciudad, que también todas las inversiones van en línea con el desarrollo medioambiental de Honduras. Y asimismo hemos invertido una gran cantidad de dinero en formación de personal, que para nosotros es fundamental. Somos una empresa de servicios y nuestro personal, que en un 99% son hondureños. OPC es una empresa hondureña con capitales filipinos como empresa matriz, pero básicamente nos hemos enfocado en poder enviar varios hondureños a entrenarse al exterior y hoy en día somos un referente, inclusive estamos apoyando otras terminales del grupo, que contamos con 30 terminales alrededor del mundo, la última adquisición en Australia, en Melbourne, y realmente los accionistas ven a Honduras como una de las principales y más interesantes inversiones, con una posición geográfica realmente muy importante. Los buques aquí pueden atracar en media hora. Para que tenga una idea, hay otros puertos en donde se demora aproximadamente unas 12 horas de navegación, inclusive puertos cercanos del lado del Atlántico que tardan unas 3-4 horas para poder atracar, y todo esto también se traduce en costos. Cuando hablamos de las demoras, muy similar a lo de Graneles, antiguamente los barcos de contenedores esperaban en Bahía 2-3 días y todos esos costos eran trasladados al importador. Ya continuará, señor Turnes. Permítame solo unos segunditos, igual a mis otros panelistas, porque interviene en este momento el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Hacemos la conexión con el presidente Hernández en este momento en Casa de Gobierno. Creo que lo que hoy Dios nos ha permitido avanzar ha sido por la tenacidad de los grupos, y aquí quiero empezar por la gente del sector privado. Banco La FICE y sus ejecutivos, sus ejecutivas, gracias, porque sé que ustedes le han puesto alma, vida y corazón a esto. Yo decía, algún ladrillo, algún bloque, algo visible debe llevar el nombre de algunas de ustedes, aunque no lleve el de nosotros. También quiero destacar aquí la labor del equipo de Coalianza. Sé que no ha sido fácil, porque quizás uno con mucha más voluntad y a veces con mucha impaciencia presiona, pero al final ustedes deben de darse cuenta que hay un pueblo que ha visto pasar el tiempo y no ha visto que las cosas se den, y uno recibe esa presión, y aunque no esté escuchando lo de la gente las 24 horas, la conciencia está ahí, y por eso a veces he tenido que llamar. Una vez tuve que hacer una llamada, creo que estábamos en Londres a medianoche allá, y un grupo de ministros aquí todavía patinando el tema. Pero finalmente estamos aquí. También quiero agradecer al equipo del Ejecutivo. Aquí ha habido mucha controversia interna, pero muy interesante. A veces se olvida la parte diplomática porque entra la pasión. Y eso no es malo del todo, siempre y cuando nos miremos con respeto como debe ser. Quiero agradecerles a todos ustedes también. Bueno, allí ha sido interesante encontrarnos con ustedes en el camino. Estamos viendo también otras oportunidades de su experiencia, su expertise, que puedan también servirnos aquí. Y también a Tito, a nuestro alcalde, al ingeniero Sabla, a todo el equipo. Sé que hemos estado también presionando por ahí, ustedes con muy buen tino, poder dejar reglas claras que nos sirvan, porque una cosa es empezar, otra cosa es que se mantengan en el tiempo los parámetros que ustedes como gobierno local regulador han puesto, que nosotros tenemos que cumplir. Así de que les agradecemos también
Y hablábamos con Tito hace mucho tiempo y Roberto, ¿cuál es el futuro de la capital con esta nueva infraestructura? Antes de entrar a hablar del centro cívico, yo quiero decirles que hay toda una lógica de conexión de la infraestructura que estamos construyendo en el país. En este momento hay 3 frentes trabajando para el sur de Honduras, que nos va a permitir en 1 año y medio a más tardar terminar la carretera del sur, es decir, al Pacífico hondureño, pero también conectar Nicaragua con El Salvador a través del territorio hondureño, con la ampliación eventual de Necán y terminando también los estudios de Amapala. Tenemos ahí un gran polo de desarrollo, pero la capital se conecta mucho con el sur de Honduras. Por eso en los próximos días se estará licitando una vía de 4 carriles de salida al sur, 5 kilómetros, 5 kilómetros que va a conectar el corredor pacífico. Pero también viene todo lo que es el corredor logístico, unir el Atlántico con el Pacífico, a través de Comayagua y de Comayagua salir a Huascorán. A la gente del sur en este momento le toma, si se van por Huascorán, a pesar de que no se ha terminado la calle, le toma casi un poquito menos de 1 hora llegar a Comayagua. Pero hoy también se inician los trabajos definitivos de la terminal de Palmerola. Palmerola va a ser algo fundamental en esa estructura que estamos construyendo de despegue del país. Palmerola le servirá a Honduras, pero también a Nicaragua y a El Salvador. De tal manera que la lógica de este sistema de carreteras, aeropuertos y puertos también lleva un componente de integración en la región, porque no nos podemos ver aislados. Luego está el corredor de Occidente, luego está el corredor agrícola que viene desde Puerto Castilla, atravesando Colón, Olancho hasta llegar al sur, y en fin una gran cantidad de infraestructura. Los puertos, los aeropuertos. Pero llegando a este tema de lo que es el centro cívico, yo quisiera explicarle al pueblo hondureño en palabras sencillas qué significa esto. Y el ejemplo más cercano que me he encontrado es que es como cuando uno está alquilando una casa, alquila, paga X cantidad y esa X cantidad no le resuelve el tema del espacio mínimo que ocupa y además no le resuelve un sentido muy importante que es de tener lo propio. Es una seguridad muy especial. Esto para el Estado de hondureño, este centro cívico es como tener lo propio, es como tener su propia casa, porque hemos venido pagando una enorme cantidad de alquileres y esos alquileres se van para los particulares. Y lo que me he encontrado es que unos contratos dicen X cantidad de dólares por metro y otro contrato dice casi el doble. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y de repente cuando se revisan, no eran los números de metros. Normalmente son menos, nunca son más. Eso ha sido hasta cierto punto un desorden que hoy es necesario arreglar. Esto es parte de poner en orden la casa. No solamente las cifras económicas, no solamente un déficit que podamos manejar, no solamente los ingresos que nos permiten poder pagar todos los servicios que el Estado tiene que dar. También poner en orden la casa es empezar con un crédito a largo plazo, como lo deben de hacer miles de personas, como lo hice yo. Bueno, creo que mi segunda casa todavía la estoy pagando. A propósito, voy a pedir revisión de la tasa de interés porque ya me acordé. Pero bueno, ese es un tema privado, pero que siempre se siente en la bolsa. Esto es como que los hondureños estemos sacando el crédito para construir nuestra propia casa. Tener concentrado en esta área las diferentes oficinas públicas y que nos permita ser mucho más efectivos en la comunicación, una integración, una coordinación más estrecha. Pero además estamos hablando de que esta va a ser como complejo gubernamental el más grande de Centroamérica. Eso va a significar también un paso importante
en el manejo desde el punto de vista ambiental de esta construcción. Y mientras se construye, vamos a generar en la ciudad capital una enorme cantidad de empleos. Y aquí sí yo quiero insistir en un tema que lo dije hace unos 3 años que empezamos a luchar ya más puntualmente sobre esto. Es que quienes vengan a trabajar pasen por el sistema de Infop de alguna manera u otra que permita tener una visión y una formación y que ya nos ayude con algún traslado de conocimiento que se nos quede aquí en el país. Porque de estos edificios pues son pocos los que tenemos en el país, pero obviamente vamos hacia allá. De tal manera que, como decía mi amigo Tito, esto va a causar algún nivel de incomodidad al vecindario. Cuando aquí se daban los conciertos de Honduras Canta, a medianoche me llegaban mensajes a mi teléfono: presidente, apague esos parlantes, todos los que viven ahí arriba. Y el coordinador general de gobierno vive en un edificio que está ahí. Dice que le ponía sábanas tras sábanas a las ventanas y no podía amortiguar el sonido. Lamentablemente va a pasar por algún tiempo eso. Pero todos pasamos por eso. Tenemos que aguantar un poquito. Y además la otra incomodidad va a ser la construcción de todos estos pasos aéreos y toda esta infraestructura vial que menciona el señor alcalde, para que no tengamos tranques o atascos o mucho tráfico ahí esperando. De tal forma que existen las soluciones, ya se están licitando y posteriormente se van a empezar a construir para que cuando ya se habilita el centro cívico no tengamos problemas de tráfico aquí. Esa es una de las principales dudas que ha tenido algún sector. En ese sentido está cubierto. Cuando uno viene del aeropuerto hacia el centro con todos los pasos a desnivel que se han construido, ¿qué? 12 minutos, 15 minutos. Se resolvió el tema. Nos ha permitido el señor coincidir con el alcalde y su equipo. Y eso significa también que lo que pudiera ser una consecuencia negativa de un gran flujo de vehículos a raíz del centro cívico está resuelto. Ellos nos han demostrado desde la alcaldía que son expertos en eso, en muy poco tiempo han construido algo que no se había construido nunca en la historia del país. Y le estamos apostando juntos a la ciudad capital. Desde la campaña hablábamos con Tito y lo bueno es que de repente me dije: solo te voy a quitar tanto tiempo, ya, esto está, ocupo tu ayuda aquí, ocupo tu ayuda allá. Y para Roberto y para mí es como tener a un compañero que va haciendo su parte y nosotros vamos haciendo la otra parte. De eso se trata, porque aquí es el momento de darle resultados hoy más que nunca a un pueblo que ha confiado en su democracia, pero que ha estado desencantado porque no ha visto los resultados que se merece. Y ahora tenemos que sacar la tarea nuestra y la tarea de aquellos de atrás que no la sacaron. Pero ni modo, no hay que llorar sobre los problemas, hay que resolverlos. Y para eso estamos. Así es de que al pueblo capitalino, de antemano decirles, va a haber un poquito de incomodidad, pero vamos a tener algo que nunca lo había visto la ciudad y con múltiples beneficios. De igual manera ya está en construcción parte y lo otro está en licitación, lo que será todas las arterias viales que van a resolver cualquier situación de problema vial aquí en la ciudad. Y desde luego también el flujo de los trabajadores va a causar un poquito de problema porque se van a estar moviendo tanto entrando como saliendo. Y le decía al señor director aquí, cuando lo saludaba, yo me doy algún tiempito para ir a las obras que el gobierno está contratando. A veces llego en la mañana, a veces en la tarde, otras veces si trabajan en la noche, pero es importante estar ahí. El sábado me di cuenta, Roberto, que arrancaron muy tarde la carretera de Pitosolo a Ceibita. Ya anduvimos en un tramo de unos 5 kilómetros, saqué más o menos la cuenta. Está tan mal esa calle que de cada 5 baches que me quería capear caía en 2.5 más o menos. Pero es terrible. Se había abandonado la infraestructura del país. Y ahora lo que se está haciendo es algo fuerte, pero también tenemos que asegurarnos que se haga bien. Así es de que lo voy a venir a visitar para ver cómo vamos avanzando. Y ahí si ustedes tienen un atraso, es el momento de ver qué podemos hacer. Y si hay atraso también, yo voy a tener que ir viendo el flujo, porque eso creo que nos ayuda a ambos.
hemos depositado mucha confianza en ustedes y el perfil que nos han dado ha sido de nuestra satisfacción. Esperemos que este sea el comienzo de una relación fructífera con ustedes. Bueno, que Dios nos acompañe en esta obra enorme y que sea de beneficio para un pueblo que se merece esto y más. Con la alcaldía vamos a estar trabajando de cerca, con Coalianza, con todos los demás. Muchas gracias y bueno, manos a la obra. Y a la prensa les esperamos hoy también para que puedan ver el inicio de la construcción de la Academia de Aviación, que es la primera obra que se va a construir allá en Palmerola para poder desalojar donde actualmente se encuentra y empezar la construcción de la nueva terminal de Palmerola. Ambos proyectos entre año y medio y 2 años deben de estar ya al servicio del pueblo hondureño. Julito, usted que es de allá, a que mira cómo le estamos cumpliendo. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, señor presidente. Justamente ahora el presidente de la República, en compañía de sus funcionarios, del gabinete de gobierno, los miembros de Coalianza, de GIA y también del banco. Miren, este es el proyecto del centro cívico. Así va a quedar ese centro cívico. Así va a quedar ese centro cívico. Yo les quiero decir algo, hondureños, si me pueden, por favor, pasar a esta cámara. Yo les voy a decir algo. Yo sé que el país está dividido, el país está fraccionado, sumamente politizado, ideologizado. Yo sé que muchos hondureños no quieren la reelección, no por la persona que quiere reelegirse, sino por los procedimientos. Yo sé que los hondureños están cansados de la corrupción, que hay mucha pobreza, que hay mucha indigencia. Indigencia, claro que hay indigencia en el país. Y entonces cuando uno habla de estas temáticas, la gente se divide y lo sellan a uno. Pero yo siempre les he dicho con mucho respeto, ya por la experiencia en este asunto de los medios, ya trascendí cuando una expresión mía causa enojo o causa alegría. Me preocupa saber qué piensa el pueblo, pero cuando las cosas deben decirse, se tienen que decir, indistintamente de la repercusión que tengan las palabras. Yo les digo algo, y parto de esta premisa. Sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con la reelección, pero la inversión en infraestructura que viene es impresionante. La inversión en infraestructura que viene es impresionante. La generación de empleo que viene con toda esta inversión en infraestructura va a ayudar a mucha gente. No me mire ni piense lo que yo sé que algunos están pensando. Vaya, ya se nos hizo Juan Orlandista, Renato. Olvídense de eso. Ustedes saben que yo amo a la patria y que transmitir estas noticias de inversión para crear infraestructura, que es fundamental en el desarrollo de los estados, a mí me place, me complace, me genera mucha alegría. Y de repente alguna gente solo asocia lo político y dicen, con esa infraestructura entonces quien se beneficia es Juan Orlando Hernández y Juan Orlando quiere reelegirse, entonces se quedará 4 años más y llevan todo lo que es desarrollo económico al plano estrictamente político partidario. Y es ahí entonces cuando no se ven las cosas buenas. Y es ahí cuando perdemos la perspectiva de los avances cualitativos que el país tiene. Y es ahí donde se internaliza el pesimismo y el escepticismo histórico que tenemos. Pero miren, por ejemplo, comenzamos con esa terminal de graneles. Nos vuelve competitivos. Ya están anunciando otros proyectos más en Puerto Cortés para hacer de este puerto, que ya lo es, uno de los mejores de Centroamérica, el mejor de Centroamérica y que trasciende la frontera de la región. Miren, ya están excavando en esa terminal aérea de Palmerola. Y yo les digo algo, yo soy uno de los que cree que para seguridad de los que viajamos,
Es bueno que haya una terminal aérea ahí en Palmerola y es bueno para esa región central del país. Miren, dejemos a un lado ese apasionamiento político, esa división que tenemos, porque yo concuerdo con muchos de ustedes. La reelección presidencial y sus procedimientos es incorrecta. Es incorrecta. Debió hacerse una consulta. El pueblo debió decidir si quería o no que se suprimiera ese artículo o esa prohibición constitucional de la reelección. Yo comparto con usted, y lo digo aquí públicamente porque ya lo he dicho, pero no ver lo otro es sesgarse. No ver lo otro es estar prejuiciado. No ver la infraestructura actual o los proyectos de infraestructura que vienen para el país con los beneficios que esto representa a la economía, es no estar viendo objetivamente lo que nos pasa. Cuando analicemos la infraestructura y toda esta inversión, dejemos a un lado el apasionamiento político porque son dos cosas diferentes. Ahora, puede ser discutible si es prioritario ese centro cívico teniendo los hospitales que tenemos. Ahí podemos entrar en el debate, pero igual vamos a encontrar cosas positivas en ambas posturas. El dinero que se va a ahorrar el Estado alquilando edificios que pueden servir entonces para mejorar los hospitales y las escuelas. Tenemos que gastar como 40.000 millones de lempiras para mejorar la infraestructura escolar del país. Eso tenemos que gastar y no los tenemos. Ahí andamos pidiendo dinero para conseguir 40.000 millones y reparar nuestras escuelas y colegios que están dañados. Por eso le digo, eso puede ser discutible, pero al final va a representar ahorros. Ahorros que nos pueden servir para lo otro. O sea que yo me quedo aquí, voy a dejar a la gente de la portuaria, a los operadores, al sector privado que hablen. Pero sí sugiero con mucho respeto y modestia, y fuera de que me estén etiquetando, ustedes me conocen, yo les digo algo. Dejemos ese asunto de la reelección al debate de los que están o no de acuerdo, pero no lo mezclemos con las inversiones y la infraestructura para dinamizar la economía, para generar riqueza, que es lo que necesitamos. Esa inversión nos trae empleo y en este momento el problema serio que tenemos es que sin inversión suficiente no se genera empleo y está un montón de gente en el paro, sin comida, sin tener dinero para comprar su ropita, sus medicamentos, porque los hospitales de repente no están totalmente abastecidos. Y lo dejo aquí, vamos a lo bueno que implica todo lo que estamos haciendo con la empresa nacional portuaria, todo lo que estamos haciendo en Puerto Cortés. Por algún momento creíamos que nos perdíamos en el mapa portuario de Centroamérica. Por algún momento Guatemala y algunos otros puertos de Centroamérica nos llevaban la delantera, máxime después del terremoto. Yo fui a ver cómo se levantaron aquellas rampas ahí en Puerto Cortés, yo lo fui a ver, yo lo vi ahí, con mis ojitos estuve ahí, y ver lo que se está haciendo ahora me genera satisfacción de que ese poderío relativo de Centroamérica, esta es una región que no es poderosa económicamente, lo conservamos con este moderno puerto de Puerto Cortés. Así que me permiten, voy a la pausa comercial y seguimos con el tema. Tenemos suficiente tiempo para mostrar todo lo que ustedes quieren mostrar y decirle voy a Honduras. Esto después de los consejos comerciales. Ya es momento de leer sus comentarios en redes sociales sobre el tema de esta mañana. Vamos a ver lo que nos dice la gente en Twitter. Comencemos con esta red social, con Twitter. Dice Gustavo Alcántara, con gerentes como el ingeniero Leo Castejón, frente a la empresa nacional portuaria y con los resultados vistos, sin duda que en poco tiempo será el número uno. Hablando de Puerto Cortés y la pregunta que les hacemos esta mañana, si Puerto Cortés es el mejor puerto de Centroamérica o todavía le hace falta algo. Ángel Sauceda dice, no creo que sea el mejor aún, pero sí vamos por buen camino. Sabemos que aún falta mucho por mejorar. Nos escribe Arlet
Zúñiga y dice: Honduras avanza creciendo y logrando grandes éxitos en el desarrollo del país al contar con el puerto más grande de Centroamérica. Y Adrián Alfredo Matute dice: confiamos que con mucho trabajo, compromiso y esfuerzo muy pronto lograremos mayor competitividad y el mejor puerto de Centroamérica. Esto en Twitter. Vámonos a Facebook, a ver qué es lo que dice la gente en Facebook. Nos están escribiendo, dice, por ejemplo, Abner Gutiérrez: viendo las imágenes que están pasando me sorprendo, y claro que es el mejor, y eso se debe resaltar en nuestro país. Estos son los verdaderos cambios. Denis Medina: para que el puerto de Cortés sea competitivo debe despolitizarse. René Díaz: soy porteño y amo mi puerto, pero siendo sincero, para ser competitivo aún nos falta mucho en muchos aspectos, pero no pierdo la esperanza que algún día, no muy lejano, podamos alcanzar un nivel competitivo en la región. Y Norma Alvarado nos dice: la empresa nacional portuaria ha mejorado, tanto Logra como OPC, pero la terminal de contenedores está matando el comercio hondureño con su pistola de precio, lo cual no duda en usar con los importadores y exportadores que utilizan el puerto. Bueno, es la manera de escribir de la gente. Nosotros aquí lo ponemos al aire y le invitamos a seguir participando esta mañana en Frente a Frente. Renato. Bueno, le aseguro a la persona que escribió que ya vamos a tener comentarios sobre la terminal de contenedores. Miren, tenemos tiempo, no se preocupen, pero solo quiero que Ana Rivera consulte ahí brevemente con el arquitecto Dino Riete las dimensiones de esa plaza cívica y el edificio donde funciona actualmente Casa de Gobierno. Dino, ¿qué va a ser de ese edificio? ¿Será un museo? ¿Serán instalaciones adicionales de Casa Presidencial ya en esas torres? Pero él se encarga rápidamente de describirnos ahora mismo. Adelante, Anita Rivera. Gracias, licenciado Renato. Buenos días. Bueno, nos encontramos con el arquitecto Dino Rieti, encargado de la contraparte técnica de esta obra por parte de Coalianza. Exactamente queremos saber cuáles serán las dimensiones generales de esta obra, de esta cívica. Pues tenemos aquí 200.000 metros cuadrados de construcción y es un proyecto interesante que reúne más de 40 instituciones y pasa a la actual Casa Presidencial, que son como 5.000 metros cuadrados de construcción, se trasladan al centro cívico también y entonces de esa forma lograr una unidad administrativa, que haya institucionalidad, que el pueblo diga: ahí queda mi gobierno, porque ahorita usted dice, bueno, ¿y dónde queda tal institución? Pues está aquí esto, acá ya esto, y que se mejore la institucionalidad. Y esta casa de la presidencia, que fue diseñada por el arquitecto Luciano Durón, nosotros hicimos los análisis correspondientes y está en perfecto estado para ser renovada y volver salones inteligentes, tener reuniones y salones interactivos y trabajar con la prensa, trabajar con el pueblo en este lugar que vendría a ser como el soporte pues cultural y tecnológico del centro. Entonces, reiterar, ¿qué va a pasar con la Casa Presidencial antigua? ¿No se va a demoler, se va a conservar? No se demuele, ella vale mucho, está bien construida, lo que necesita es lo que llamamos renovarla, porque sí, las instalaciones hay que renovarlas, pero ella queda ahí. Perfecto, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a hacer un museo o qué va a albergar en esa zona? Son salones interactivos en los que se va a poder mostrar un poquito de la República, mostrar un poquito de lo que es el trabajo de trabajar con entre las instituciones, en salones de reuniones, en salones para tener eventos también, porque tiene salones muy lindos allá adentro. Bueno, el arquitecto Dino Rieti, muchísimas gracias, ya lo escuchamos, no se demolerá, se conservará para realizar o tener oficinas siempre del Estado. Volvemos con usted al estudio, licenciado Renato. Ana, llámame a Dino solo unos segunditos antes de que intervenga ahí con el canal del Estado. Llámeme a Dino. Permítame un segundo. Llámeme a Dino solo un segundito. Una consulta por parte del licenciado Renato. Dígame, licenciado Renato. Dino, ¿cuántas torres son las que van a construir ahí, Dino? Mire, si juntáramos todo esto en una sola torre, sería de 1.000 metros cada planta, sería de 100 pisos. Vamos a tener 2 torres altas de más de 24 pisos y son 4 sótanos y medio. Imagínense, estamos hablando casi de 30 pisos de alto y tenemos 3 cuerpos horizontales que son de 6 y 7 pisos más los sótanos. O sea, estamos hablando, don Renato, de una torre de 100 pisos de alto equivalente a esto, nada más que distribuido en 5 edificios. ¿Cuántos parqueos, Dino?
Estamos con 3.400 parqueos. Dino, ¿y van a haber obras de acceso, infraestructura para acceder ahí? Sí. Sí, hemos trabajado con la alcaldía y la alcaldía, usted sabe que está iniciando el proyecto de doble piso aquí enfrente en Juan Pablo, y entonces se llama Avenida República de Uruguay, y vamos a tener otras obras importantes que se van a trabajar con la alcaldía. El señor alcalde es dinámico, usted lo conoce, es un hombre que no deja al azar las cosas. Hemos estado trabajando con su equipo de urbanismo y muy pronto la población va a saber que esta zona va a ser realmente el centro de negocios, el centro de oficinas del gobierno, de la ciudad. Perdón. Ok, Dino, a partir de hoy ya nada interrumpe esta obra. Hermano, solo Dios. Aquí no se para hasta terminar y ha costado mucho, Renato. Mire, no tiene idea hacer un proyecto de forma transparente, correcta. Lo hemos hecho con mucha ciencia. Hemos hecho una investigación intensa de cómo estaba el gobierno, cómo funcionaba. Hoy le podemos decir que había instituciones que tenían 10 conductores y 3 vehículos, había gente que tenía una oficina de 80 metros y otros tenían 16 personas, tenían 25 metros cuadrados y le pedimos eficiencia al gobierno, Renato. Esto es un sueño hecho realidad, estaba en el Metroplan desde el 74, imagínense. Y hasta ahorita lo pudimos hacer, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo, Dino, va a estar concluida esta obra? Tiene que estar desde la firma del contrato 2 años, o sea que ya vamos ahorita con 3 meses, quedan 10, sería, a ver, estamos con 21 meses. Correcto. Para terminar. ¿Cuántos empleos, Dino? ¿Mande? ¿Cuántos empleos va a generar esto? Esto tiene 3.400 empleos en su época pico y vamos a generar cerca de 20.000 empleos indirectos. Mire, la forma de generar empleo es construcción. Y el presidente le ha entendido a esto. Dino, muchas gracias. Dino. Es un honor, es un honor. Y espero que estemos con vida cuando inauguren eso. Así es. Sí. Gracias, Dino Rieti. Miren estas gráficas. Miren estas gráficas. Cómo ha evolucionado la eficiencia de Puerto Cortés. Aquí se va a encargar de decírnoslo el gerente don Leo Castellón. Gracias, Renato, y haciendo referencia a la declaración del presidente, la visión de él es bien clara, convertir a Honduras en el eje logístico, y todo lo que habló está relacionado o tiene que ver con ese proyecto de infraestructura macro del país, de conectar el país con el resto de la región. Habla de carretera de Occidente y sabemos que la carretera de Occidente conecta también Guatemala y El Salvador con Puerto Cortés. Habla de San Lorenzo cuando tenemos también los canales que se están construyendo en este momento, el canal seco, el corredor agrícola que va desde el sur de San Lorenzo hasta Puerto Castilla, pasando por San Esteban, y está el corredor turístico que va de Castilla, pasando por Ceiba, el litoral atlántico, unido con La Barca, unido por Puerto Cortés. O sea, este es un proyecto macro, esa visión clara se está ejecutando en este momento. No son cosas que están en papel mojado, sino que en este momento se está desarrollando y viene más. El desarrollo de infraestructura en este momento en el país, sin duda, nunca se ha visto anteriormente. Usted lo ha resumido bien, Leo, y mire, yo le digo, y me gusta la expresión de don Pedro Barquero, esto es irrefutable, esto es irrebatible. Usted puede o no estar de acuerdo políticamente con el gobernante, pero lo que se está anunciando en este momento es irrefutable, son números. Es correcto. Nosotros como organizaciones empresariales somos apolíticos, pero definitivamente no podemos desconocer los avances que estamos teniendo y el trabajo en conjunto. Esto de ser el puerto logístico de Centroamérica, Renato, es parte de un plan más grande. Es el Plan Honduras 2020, el cual piensa desarrollar la economía a través de 6 diferentes sectores y obviamente necesitamos tener la infraestructura para poder atender las necesidades del crecimiento económico de estos 6 sectores. Eso nos va a traer como consecuencia duplicar nuestras exportaciones de 9.000 a 18.000 millones de dólares al año a través de inversiones de entre 10.000 y 13.000 millones. Obviamente alcanzar esos niveles de inversión solo va a ser posible estimulando la inversión local, pero trayendo inversión extranjera. Y cuando los extranjeros llegan a los países, revisan muchos datos y mucha información del lugar donde van a invertir. Y una de las cosas más importantes es si el país cuenta o no con la infraestructura necesaria para poder meter y sacar sus productos, meter y sacar su gente, meter y sacar sus contenedores del país en donde van a operar. A través de este plan también la meta principal es la generación de 600.000 empleos
que ese es el objetivo final, a través de todas estas inversiones y en estos 6 sectores, lograr esa meta en los próximos 5 años. El hecho de tener estas inversiones en infraestructura, más otros pasos firmes que se están dando, como por ejemplo el número 1 fue la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley de la Unidad de Transformación del Plan 2020, que fue aprobado de forma casi unánime por el Congreso de la República. Eso nos dio una buena señal, que el plan que habíamos hecho en conjunto, empresa privada con gobierno, iba por buen camino. El siguiente paso es el Código Tributario, que agradecemos a los diputados del Congreso Nacional que nos están aprobando y están apoyando el consenso del sector social de la economía, el empresariado nacional y el gobierno de la República, las inversiones en logística, en fin, ya estamos viendo cómo se van armando todas las piezas alrededor del Plan Honduras 2020 y estamos seguros que vamos a tener éxito. Miren entonces lo que ha pasado con Puerto Cortés en los últimos años. Por favor, don Leo. Y la gráfica que nos referimos, don Renato, es parte del orden en la casa que habla el presidente. Estos son cifras, recibimos la portuaria en el 2014 con 25 millones de pérdidas. Al cierre del 2016, bueno, al cierre del 2015 reportamos 76 millones de utilidades ya, y al cierre del 2016, la proyección para este año que ya está por terminar son 438 millones de lempiras. Y esto es parte del proceso que venía, el proceso de la concesión, el proceso de poner orden en los puertos y todo lo que tuvo que ver también con la transformación de la portuaria. Ahora en la portuaria tenemos un gobierno corporativo que se ha concentrado en la eficacia y eficiencia de unas pocas personas con responsabilidades suficientes para poder sacar adelante los proyectos. El presidente también mencionaba todos esos otros puertos que van de la mano de todo este desarrollo y que tiene que ver con la eficiencia que estamos desarrollando en este momento. Y esta gráfica nos lleva también a la terminal de contenedores, donde la productividad de la mano de la concesión se ha incrementado casi al doble. Aquí hablamos de dos cosas diferentes, el desempeño de la portuaria y el desempeño de las concesiones tanto de OPC como de Grupo Logra. Y esa es la siguiente gráfica que Mariano nos puede explicar un poco más cómo esa productividad en la carga y descarga de un buque, que es lo principal en un puerto para traer mayor carga o despachar mayor carga, se convierte en esa productividad. De la mano de la concesión está triplicar la capacidad del puerto. En este momento pasan 350,000 contenedores. En un periodo de 10 años van a pasar aproximadamente 1 millón de contenedores. Y hay algunas figuras que despertaron cierto temor entre muchos de nosotros los hondureños, pero igual no había el capital en el país para invertir en Puerto Cortés y hubo que buscar capital y utilizar esta figura que ya sabemos. Así funcionan las cosas en el mundo en este instante. Cuando los gobiernos no tienen capital para mejorar, invertir para mejorar la infraestructura, recurren al capital privado con estas figuras de alianza público-privado. Y esto es lo que ha ocurrido con Puerto Cortés. Ahora, no se me olvida lo que dijo un televidente. Dice que ahí en los contenedores los atracan, no sé. Bueno, ahí es bueno que se haya comentado eso para poder aclararlo, ¿no? Las tarifas son públicas, son tarifas absolutamente reguladas. Hay que ser bien claros, ¿no? Es una alianza público-privada, no es una empresa privada, es decir, OPC no hace lo que quiere, sino que está absolutamente controlado. Y las tarifas, cuando lo miramos a nivel nominal, sin mirar eficiencias e inversión, son absolutamente competitivas con el resto de países de la región. Lo que sucede es que hay varios participantes en la cadena logística y tenemos que trabajar entre todos para poder analizar dónde están los extracostos. Resumiéndolo, el 0.4% del costo del transporte de un contenedor es el costo de OPC. Es decir, que tenemos que trabajar y seguir trabajando en eficiencias, pero también que esas eficiencias que se van logrando y que se trasladan a algunos actores de la cadena logística se trasladen al importador. Vamos con las gráficas, para que las comente, por favor, el señor Turnes, que es el director general del operador portuario centroamericano. Ahí, Renato, podemos ver cómo se ha mejorado la productividad de los barcos. Esto básicamente, para que lo entienda el público, es la cantidad de contenedores que se descargan o cargan de un buque o de un barco por hora. Es decir, se ha duplicado la productividad de los buques. ¿Y qué impacto tiene esto sobre el importador? Básicamente, los buques no esperan más en bahía, no tienen extra costos. Cuando atracan en la terminal, operan en la mitad del tiempo. Es decir, que todas estas eficiencias tienen que trasladarse a la cadena logística. Es decir, todos los que prestamos servicios, ya sea OPC o mismo los navieros, agentes de transporte,
el transportista y demás, debemos actuar para poder hacer provecho de estas eficiencias y trasladarlo al importador y al exportador. Entonces, cuando miramos esta gráfica, no solamente se ve que se ha mejorado la eficiencia en un 100% en los barcos, sino que también los hondureños tienen que estar orgullosos porque estas productividades no existen a nivel regional. Es decir, hoy día Puerto Cortés, mirando la eficiencia con los barcos, es el primer puerto de Centroamérica. ¿Qué decían los guatemaltecos que lo visitaron este fin de semana? Bueno, hemos tenido el viernes la visita de una comisión bastante importante de Guatemala, donde han venido a ver Puerto Cortés, han notado el cambio, realmente se valora mucho desde el exterior los cambios radicales que ha tenido el puerto, donde en algún punto en el año 2013 se había perdido carga por la gran desinversión y hoy en día se está recuperando carga en Puerto Cortés gracias a toda la inversión y a toda la mejora de procesos. Tenemos otra gráfica que me gustaría, no sé si podemos pasarla, es una última gráfica que tenemos aquí, donde claramente el Banco Mundial define la infraestructura portuaria de Puerto Cortés. Aquí lo podemos ver, la línea naranja que pueden ver ahí es Honduras, es la segunda línea. Se puede ver cómo cayó Honduras hasta el año 2013, perdiendo competitividad, y a través de la alianza público-privada en línea con el desarrollo logístico del país y el planteo y el programa que tiene el gobierno, se ha podido incrementar la eficiencia y la inversión en infraestructura, y podemos ver, esto no es solo contenedores, sino que también tiene que ver con graneles, con la inversión de graneles. Hoy en día Puerto Cortés es el puerto con mejor infraestructura de todo el CA4, es decir, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. El único que nos supera es Panamá, que claramente tiene muchos años de desarrollo, pero claramente lo estaremos alcanzando o poniéndonos por lo menos a la par en un futuro con las inversiones millonarias que restan para los próximos años, ¿no? Renato, hay un tema importante. El proceso no ha sido fácil. Realmente que el proceso de ordenamiento, primero la separación de lo que es graneles y lo que es contenedores, y luego el proceso de instalación, de inversión, de ordenamiento, ha sido difícil. Y obviamente hemos ido en el camino identificando muchas oportunidades de mejora. Identificamos que se estaba tardando mucho tiempo en entrar y salir las mercaderías a nuestro país y que estaba saliendo muy caro. Y es ahí donde sale el malestar de muchos importadores y exportadores. Por eso es el mensaje que le enviaron. Ahora, en la medida que se han ido identificando cuáles eran los atrasos, se han ido tratando de resolver. El último tema que se ha estado resolviendo es el tema de las aduanas. Se nombró una comisión recientemente que ha estado trabajando, llevan una semana ya de estar trabajando, y ya se empieza a sentir la mejoría. En una semana han logrado sacar 1.400 contenedores que los pasaron del canal amarillo y rojo al canal verde, y esto nos ha generado una eficiencia que no habíamos visto en el pasado reciente. Y todo esto sin descuidar los controles y sin descuidar la recaudación. Justo aquí en este momento me acaba de caer un mensaje de don Jorge Fara, el presidente de la Cámara, en donde me dice que la recaudación del fin de semana fueron 32 millones de lempiras más de lo que normalmente se recaudan los fines de semana. Eso es un aumento casi del 40%. Entonces, esos datos de estar mejorando la eficiencia en cuanto a tiempo de sacar la mercadería, en cuanto a costos que salga más barato sacarlas, y que no se descuide la recaudación y los controles de seguridad para evitar el tráfico de armas, drogas y cosas ilegales, es un gran logro que estamos alcanzando en esta nueva etapa. Interesantes datos que nos aportan aquí don Mariano Turnes, don Pedro Barquero, don Leo Castellón y don Tony Medina. Antes de la pausa, un minuto para don Leo. ¿Usted quiere complementar estos datos? Sí, quería complementar lo que usted decía, don Renato, y lo que dice Mariano. La inversión en la concesión suma 624 millones de dólares, algo que no existe en la región en referencia de puertos, a cuánto se va a invertir, lo que va a traer el nivel de infraestructura portuaria a poder aumentar de 350,000 contenedores a casi un millón de contenedores. Eso va amarrado a todo el programa de eje logístico, porque esa carga tiene que entrar y salir por Puerto Cortés, y la carga se va a distribuir en la zona a través de la infraestructura y más allá de Honduras a los países vecinos y por qué no decir más allá de Centroamérica. Así que vamos por buen camino, las concesiones están funcionando muy bien. Puerto Cortés tiene 2 terminales concesionadas, una que todavía es manejada por la portuaria, junto con los otros puertos, y más allá de eso viene el proyecto de Amapala también, que en este momento los amigos del pueblo coreano están haciendo los estudios para poder hacer un plan maestro en el sur, para que Amapala funcione como un hub logístico en el Pacífico, de la mano de la carga que viene del oriente del mundo. Hola, buenos días. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Benjamín Castro, Renato, el presidente de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras. Ah, correcto, don Benjamín. Me espera unos segunditos para que intervenga, por favor. Tengo que ir a una pausa comercial. Ándele. Muy bien, vamos a la pausa. Retornamos con este grupo de panelistas
de la empresa nacional portuaria, el representante del operador portuario centroamericano, el director general de la terminal especializada de Honduras del grupo Logra de México, el gerente de la portuaria, el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero, y la participación de ustedes después de estos consejos. Sus participaciones en redes sociales las vamos a leer a continuación aquí en Frente a Frente. Vamos a ver las opiniones de quienes nos escriben a Twitter y Facebook. Comenzamos con Twitter. Nos dice José Luis Moncada, que es un invitado que ha venido aquí a Frente a Frente. OPC y Graneles han hecho un trabajo profesional. Sus logros contribuyen al desarrollo logístico de Honduras. Gustavo Guillén, se está invirtiendo en ese puerto que genera oportunidades e ingresos al país y poco a poco nos hace más competitivos. Este ya lo habíamos leído, es el de Gustavo Guillén. Dice Carla Laínez, estamos contentos con la acción que se logró en Puerto Cortés, lo felicito, presidente. Y Gerardo Castro dice, las mejoras en infraestructura hacen que nuestros puertos sean más competitivos. Vámonos al Facebook, de inmediato, a leer los mensajes que tiene la gente aquí en Facebook. Dice HR Froilán, por favor pregúnteles quién pagó los costos de esa terminal y a quién pertenece. Ya van a responder esta pregunta. Al parecer, las mejoras de Puerto Cortés han sido notorias. Es una de las grandes terminales portuarias de Centroamérica que aún puede ser más competitiva y darle mayor agilidad al comercio en Honduras. AMV dice, por eso después de la concesión se fue la tela y la estándar. Los costos se incrementaron en un 100%, pero ¿de qué sirve explicarle a la gente que quedan lelos al ver barcos o el mar? El que vive en ese puerto se da cuenta de todas las sinvergüenzadas. Todo está politizado, dice. La opinión de AMB. Y dice Adriana Gutiérrez, Puerto Cortés es el mejor puerto de Centroamérica y gracias a nuestro presidente se está mejorando en todos los aspectos. Estamos retomando el camino a la excelencia. Los cambios radicales ven a Honduras como uno de los más importantes lugares donde invertir la eficiencia de nuestro puerto es una gran carta de garantía para nuestro país. Son las opiniones, Renato. ¿La concesión es de cuántos años, señor Turner? Bueno, la concesión es por 30 años. Tenemos 3 años que venimos operando. Así que bueno, pero siendo una alianza público-privada, lo importante es mencionar que a través del fideicomiso que administra los bienes o regula de alguna manera, todo lo que nosotros invertimos automáticamente pasa a ser parte del Estado, es decir, desde la maquinaria, la infraestructura y mismo, bueno, todo el desarrollo que se está haciendo en Puerto Cortés es para Honduras, no pertenece a una empresa privada. La inversión en 30 años será de más de 600 millones de dólares. Bueno, la inversión comprometida, que básicamente no está atada a volumen, sino que es absolutamente mandatoria, más allá de la cantidad de carga que se mueva por Puerto Cortés, es de 624 millones de dólares en los próximos 10 años. 10 años, en los próximos 10 años. De lo cual ya hemos invertido aproximadamente unos 80 millones de dólares y seguramente durante el mes de diciembre van a haber algunos anuncios bastante importantes para Honduras con respecto a las futuras inversiones en Puerto Cortés. ¿De dónde hubiese conseguido 14 mil millones de lempiras en 10 años el país para invertirlo solo en esa zona de la República? Son preguntas elementales. Sí. No hay que ser economista, Simplemente ver con objetividad la cosa. ¿De dónde hubiésemos agarrado con los 84 ya invertidos 600 millones de dólares? ¿Casi cuánto en lempira, don Pedro? 15 mil millones de lempiras para invertirlos en 10 años. Solo ahí en la portuaria. ¿Cómo? ¿Dónde? En 10 años. Hubiésemos pasado a ser 7º puerto secundario en la región de no haber invertido en las condiciones en que estaba. Miren, hay que verlo así. Y no les imponemos la idea, yo no se las impongo, pero sí tengo la obligación también de generar un poquito de información para concienciar sobre la magnitud de ciertas obras. Y esta es una de ellas. Aquí no se trata si uno es liberal, si uno es nacionalista, si uno es libre, si uno es PAC. Es el país de por medio. Miremos esta terminal de contenedores. Señor Castellón. Así es, y no solamente la terminal de contenedores tiene la inversión. Graneles, 65 millones de dólares a la fecha, tiene una segunda etapa de 20 millones de dólares más. La portuaria ahora, con la rentabilidad que tiene, también está invirtiendo en la terminal de líquidos, que es un proyecto de 20 millones de dólares más, donde van a atracar buques de asfalto para el resto de la región. Estamos con San Lorenzo mejorándolo. Castilla también se ha mejorado, tenemos un buque más arribando a Castilla, que un buque podrá sonar como un buque, pero un buque es un gran movimiento para el puerto y todo eso va generando
beneficios colaterales a todo lo que va amarrado de esa cadena logística que hablábamos. Con el simple hecho de que transiten 2.500 contenedores más por una carretera, va dejando ingresos a las economías locales en esas rutas. Así que vamos por buen camino. El proyecto de Amapala contempla aproximadamente $200 millones más en inversión, en el modelo de APP también. ¿Y ahí qué es lo que van a hacer? En Amapala se pretende... No me cree expectativas ni las crea el pueblo si no lo van a hacer, porque por aquí han pasado infinidad de funcionarios que se han inventado proyectos que uno dice, sí, logran materializar eso este país, pero pasan los años y no hacen nada. Amapala es un proyecto que está en estudio en este momento. Está en estudio porque el puerto depende de la cantidad de carga que pase por el puerto o que llegue a la región. En este momento existen los servicios directos que le llamamos de Asia, que van con destino a Manzanillo y a Balboa en Panamá. Luego de Manzanillo y Balboa se redistribuyen a través de barcos feeder, que le llamamos, que son barcos más pequeños que van a los puertos más pequeños, Acajutla en El Salvador, Puerto Quexal en Guatemala, Corinto en Nicaragua, San Lorenzo en Honduras, Caldera en Costa Rica, y lo que Amapala pretende es tener servicios directos que lleguen a un hub para redistribuir la carga en la región. Entonces va a depender del estudio que están haciendo los coreanos en este momento para la inversión, para hacer el plan maestro. Puede ser que el plan maestro arroje cifras a futuro de hacer una infraestructura proyectada, pero iniciando tal vez con un muelle. ¿Pero qué va? Depende del estudio. Ok, ahí ya quedamos más claros. La zona amerita la construcción del puerto. Sin embargo, depende de la carga que se mueva y de la inversión para que el puerto sea factible, y la intención es, y la expectativa es, que se construya. Benjamín Castro, bienvenido, buenos días, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, Renato, muchas gracias. Un saludo a los panelistas, a Leo, a Pedro, a Mariano y al otro panelista que no conozco. Tony Medina. Tony Medina, conózcalo. Tony Medina. Es el director general de la terminal especializada de Honduras del Grupo Logra de México. Es lo hondureño, es copaneco. Sí. Perfecto, mucho gusto. Renato, yo solo quiero hacer un comentario pequeño como hondureño. Esta situación del puerto, y voy a hablar principalmente de la terminal de contenedores, con el permiso de don Mariano Turnes y de Leo Castellón, realmente a nosotros como hondureños nos tiene satisfechos. Hay una gran expectativa en el pueblo hondureño por la decisión que tomó el presidente y que ha dado resultados espectaculares, porque realmente los ha dado. Tenemos nosotros como veedores de los proyectos, hemos visto cómo la ventana marítima en OPC ha sido mejorada en más de un 50%, donde los buques ahora se están menos tiempo atracados al muelle para bajar y subir mercaderías, y que ahora los buques gastan menos combustible en arribar a nuestro puerto, no esperan, vienen directo a muelle a descargar, y eso significa una reducción importantísima en el sistema naviero del país. Pero el pueblo sigue esperando algo importante. ¿Qué es eso? Que esa reducción económica que está produciendo la eficiencia del puerto a través de OPC, que sea trasladada a los productos de importación para consumo de los hondureños, y que también que sea trasladado a los productos de exportación para que nuestros productos sean más competitivos en el mercado internacional. Eso queremos ver. Y yo felicito a las autoridades que están ahí, pero también que sea una llamada de atención para las otras autoridades que están involucradas en este asunto, que vean con otros ojos esto que estoy diciendo yo ahorita, que necesitamos que el país sea competitivo y que lo que el presidente ha visualizado a través del programa 2020 sea una realidad en beneficio del pueblo. Muchas gracias, señor Benjamín Castro. La pausa comercial, retornamos para escuchar los comentarios de nuestros invitados y más mensajes del público.
Vamos a leer un par de mensajes para seguir con el programa y avanzando con esto de la cuestión de Puerto Cortés y el puerto más importante de Centroamérica, si usted cree que lo es o le falta algo. En Twitter la gente está opinando. Dice Daniel Montero: es inmensa la inversión en infraestructura. Sigue adelante, presidente. Vamos camino al desarrollo del país. Y Selvin Barralaga nos escribe más o menos una reflexión y dice: Renato dice que hagamos a un lado las pasiones políticas y veamos toda esta inversión de infraestructura como nunca antes. En Twitter, en Facebook, nos está escribiendo gente, nos escribe por ejemplo Josué Salinas y nos dice: realmente las obras de infraestructura generan un mayor atractivo competitivo. Puerto Cortés tendrá un excelente progreso, no hay que ser negativo. Y Valeria Barahona dice: seguramente faltan cosas por hacer, pero vemos que vamos por buen camino y que las cosas están avanzando. Sin duda, como dice Renato, qué bonito es que llegue un lunes y ver que el país está caminando en la ruta correcta. Son los mensajes para esta mañana. Esto es que eso que dicen de Manuel, leamos todos los mensajes para que la gente... Hay que ver. Por favor, ¿lo viste, verdad? Sí, lo tengo acá. Vamos a ver si me ayuda, señor director, lo ponemos en pantalla en el Facebook. Dice: ¿qué tan cierto es que el Estado solo es dueño del 20%? Lo declararon en quiebra entre los dueños del 80%. Bueno, a ver, no hay comas acá, pero entre los dueños del 80% está don Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández y Manuel Zelaya. Bueno, miren, vamos a explicar bien esta figura de las alianzas público-privadas. Yo creo que quedó claro cómo está lo de Puerto Cortés. La operadora maneja este puerto, lo manejará por 30 años, la concesión es por 30 años, lleva 3. Ya han invertido 80 millones de dólares, lo están viendo, eso es irrefutable. Y el compromiso ya no es de compromiso, ya el contrato con el Estado, estamos hablando de palabras serias, es una inversión en 10 años de 684 millones de dólares. 684 millones de dólares. De repente lo que la gente quiere saber es qué gana el operador portuario y qué obtiene el Estado de Honduras. Para comenzar les digo que después de 30 años ahí no va a tener que ver nada el operador. Pero sería bueno explicar a la gente cómo se reparten las utilidades. Señor Turner. Sí, bueno, para ser bien claro, es una alianza público-privada. OPC es una empresa hondureña que pertenece a una empresa internacional, multinacional, que es ICTSI, uno de los mayores operadores de puertos a nivel mundial e inversores. Contamos con 30 terminales en 21 países. La última, como le comentaba anteriormente, fue en Melbourne, en Australia. Ahora, OPC pertenece 100% a la empresa ICTSI. Lo que tenemos es una alianza con el Estado y, como usted bien dijo, es por 30 años, de los cuales han pasado 3, y seguramente en esos 27 años que restan vamos a estar con diferentes gobiernos, es decir, no pasa por una cuestión partidaria. Y es, digamos, totalmente incorrecto pensar que hay participación, digamos, de algún privado local o de algún funcionario, ¿no? O sea, es una empresa 100% privada con capital filipino, y también aclarar que ICTSI es una empresa multinacional que cotiza en bolsa, es decir, que también es una empresa pública. Entonces, bueno, estamos absolutamente regulados por el contrato de concesión. El contrato de concesión estipula reglas muy claras, tanto derechos como obligaciones, y apuntando a lo que se contribuye al Estado es, le digo, a la fecha llevamos aproximadamente unos 65 millones de dólares que se han aportado al Estado, entre conceptos de impuestos y canon de lo que establece el contrato de concesión. Parte se distribuye para la empresa nacional portuaria, parte va para el municipio de Puerto Cortés, otra parte tiene que ver con los impuestos que se pagan al Estado y distintos actores, tal como lo establece el contrato de concesión, que es público y lo pueden revisar claramente en la página de Coalianza. ¿Cuánto han invertido hasta ahora en 3 años? En 3 años hemos invertido aproximadamente 70 millones de dólares y seguramente en las próximas semanas va a haber algunos anuncios sobre inversiones más fuertes todavía, ¿no? Digámosle a la gente que han invertido la plata esta de 80 y tantos millones de dólares. Exactamente, hemos invertido en infraestructura portuaria, todo lo que tiene que ver con recuperación de pavimentos. Estaba muy dañada la terminal, como comentamos, por el terremoto del año 2009, se ha recuperado el muelle existente, asimismo se ha duplicado y en algunos casos, dependiendo del tipo de equipamiento, triplicado el equipamiento portuario. Ahí podemos verlo en la imagen. La cantidad de equipamiento portuario especializado para terminales, las grúas que vemos ahí, no existen ese tipo de grúas en el CA4, o sea, en Centroamérica, son las grúas más modernas y más grandes que existen en este momento, y si Dios quiere, en aproximadamente 2 años vamos a estar inaugurando una nueva terminal con nueva tecnología. La terminal de graneles se construyó con préstamo, ¿no?, de nuestro Estado. No, la concesión es de Banco Atlántida, uno de los bancos más importantes del país. El banco
tomó la parte constructiva de la infraestructura, la rehabilitación de los muelles y la construcción del nuevo muelle. ¿Okay? Y la superestructura es una inversión de nuestra empresa, ¿verdad? Que es parte del contrato de concesión, de hacer todas las obras y mecanizaciones necesarias para alcanzar la eficiencia. En total, el fideicomiso ha invertido alrededor de 75 millones en lo que va de estos 3 años. O sea que ahí no hay un centavo de presupuesto público. No, ni uno. Ahí hay una figura que es la que ha puesto la plata. Y lo de ustedes es concesión ¿por cuántos años? Igual por 30 años. Igual por 30 años. Sí. Y Renato, lo que mencionaba, ¿qué recibe el pueblo, qué recibe el Estado, qué reciben los usuarios? De parte de la terminal de contenedores, nosotros recibimos un canon por cada contenedor que pasa por la terminal de $19.50. Recibimos también un arrendamiento de tierras y recibimos al cabo de la concesión, al término de la concesión, toda la infraestructura, o sea, toda la inversión que hicieron de regreso. Similar pasa con la terminal de graneles, donde recibimos un canon por tonelada métrica y recibimos también la infraestructura que ellos están haciendo. ¿Qué recibieron ellos como alianza público-privada? Lo que el Estado aportó. Parte de la infraestructura que había en ese momento en los puertos, claro, que está siendo mejorada por las concesiones en este momento. Esta figura todavía el sector popular del país no termina de comprenderla, creo que vale la pena, don Pedro J. Barquero. Sí, es importante aclarar la necesidad de tener esta figura de las alianzas públicas privadas y cómo han funcionado en los países desarrollados. Estados Unidos, Europa, Australia, los países de primer mundo han utilizado esta figura para poder desarrollar los grandes proyectos de infraestructura, porque aún en esos países no tienen suficiente presupuesto para hacerle frente. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Honduras? Estamos haciendo entonces concesiones de puertos, concesiones de carreteras, concesiones de aeropuertos, como el aeropuerto de Comayagua, que es un proyecto muy importante, no solo para Honduras, sino para la región centroamericana. Y en esto lo que estamos haciendo entonces es inversionistas privados, algunas veces locales, algunas veces extranjeros, algunas veces una mezcla de locales con extranjeros, toman una concesión, administran la concesión, le pagan un canon, arrendamiento y otros conceptos al Estado, y el compromiso es invertir fuertes sumas de dinero, cientos de millones de dólares, para poder mejorar el servicio, para la mejor atención de los usuarios y para desarrollar también la economía del país dentro del plan de ser el puerto logístico de la región. ¿Quién está supervisando lo que invierten ustedes como operador? Bueno, el contrato de concesión establece que hay un fideicomiso, en este caso es Banco Ficosa, y digamos todo lo que se cobra a los clientes usuarios o todo lo que se paga a los proveedores y la inversión va a través del fideicomiso. Es decir, el fideicomiso también cuenta con una serie de actores externos que son contratados para hacer una supervisión. Pero agregando a eso, don Renato, quien supervisa el contrato de concesión es la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Coalianza estructura el proyecto, lo adjudica en un proceso de licitación pública, se entregan los activos del Estado a la concesión y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas supervisa que el contrato se ejecute de la manera que se debe ejecutar. Es decir, que si ustedes han invertido a la fecha 84 millones de dólares, alguien verifique que en efecto han invertido esa cantidad, porque el contrato es de 684 millones por 30 años, por 10 años, perdón. Adicionalmente, a la operación del día a día o del mes al mes, hay un surveyor, o sea, una persona o una institución que supervisa lo que OPC reporta en cifras y lo que reporta en movimientos dentro del puerto. Actualidad informativa aquí en Frente a Frente con Juan Carlos Sierra y el equipo de TN5 Matutino después de la pausa comercial. Sugiero su atención. El periodista Juan Carlos Sierra y el equipo de TN5 Matutino con actualidad informativa aquí en Frente a Frente. Gracias, nuevamente informamos algo muy curioso. Fíjense bien ustedes, esta madrugada explotó un carro en medio del centro de una ciudad importante en el occidente del país. Y ya las autoridades están diciendo que se trata de un coche bomba. ¿Qué les parece? Tenemos la información en estos instantes con la periodista Meilin Paola Coto, quien nos da también otros elementos adicionales de dos hechos relevantes que se han suscitado en las últimas horas. Meilin, con usted, buen día. Muy buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, en la madrugada se reportó la explosión de un coche bomba en entrada a Copán, justamente a 20 metros del Parque Central, y ahí es el barrio El Centro. Inmediatamente se desplazó un equipo de investigación de inspecciones oculares para determinar si el artefacto explosivo
era artesanal o no y se estaba dentro o muy cerca del vehículo. No hay personas heridas, pero sí provocó daños materiales a varias viviendas de la zona, vidrios quebrados, también puertas dañadas y también a unos negocios aledaños donde ocurrió esta explosión en el barrio del centro, ahí en la entrada de Copán. También se reportan varios muertos aquí en San Pedro Sula, una persona, aparentemente una mujer decapitada en el sector de las 6 de mayo de la Ribera Hernández, y en Choloma también se reporta la muerte de un hombre frente a una vivienda. Marvin Rivera Gabarrete, de 23 años, fue encontrado muerto en la aldea Monterrey de Choloma. Se desconocen las causas de muerte, pero algunos vecinos dijeron que podría ser por intoxicación. También en una clínica privada de San Pedro Sula se reportó la muerte de un empresario de San Pedro Sula, Charles McKay. Él pues murió a causa de heridas de arma de fuego. Aparentemente, y lo que se ha informado brevemente aquí, es que él fue herido en su casa el viernes y que estuvo en cuidados intensivos y que hoy justamente en la mañana pues murió. Se investiga si fue accidental o no, y eso fue en su vivienda. Él es un reconocido empresario, es propietario de una residencial aquí en San Pedro Sula. Es lo que le puedo informar. Además que a las 10 de la mañana se va a lanzar una campaña contra la pólvora en el Hospital Mario Catalino Rivas para evitar niños quemados. Juan Carlos, con usted. Beilín, profundicemos un poquito más de la muerte de este empresario. Lo único que se sabe, Juan Carlos, es que él es Charles McKay. Es un empresario dueño de una residencial aquí en San Pedro Sula. Se habla de que él fue herido en su casa el viernes. Se desconoce si fue un accidente o un familiar o un conocido o alguien. Se desconocen las circunstancias alrededor de cómo fue herido y fue trasladado a una clínica privada de San Pedro Sula. Estuvo en cuidados intensivos y justamente hoy en la mañana pues fue que murió. Ese es el reporte que tiene Medicina Forense del levantamiento por arma de fuego. Es lo único que se sabe. No, por los momentos la investigación está en curso. Gracias, Meilín, muy amable, muy gentil. Renato, con usted nuevamente. Gracias, Juan Carlos Sierra. En los noticieros de Televicentro, todo el día ustedes tendrán ampliación de estas informaciones, especialmente de ese, no quiero decirle coche bomba, Juan, porque mejor esperar, ¿verdad? Mejor esperar a ver qué fue lo que pasó. Suena como el Medio Oriente eso, sí, ¿no? Porque a decir coche bomba ya son palabras mayores. Si vamos a esperar mejor a ver qué fue lo que pasó. Y quiere que le diga algo, tenemos el parte de la policía que argumenta que hubo daños a viviendas aledañas, de las propiedades de varias señoras. Pero el mismo parte habla de coche bomba. Habla precisamente, ya le digo, porque si hay el parte un oficial, vehículo con daños materiales con características propiedad del señor Gerson Ahmed Fuentes García, quedando dicho vehículo en posición de llantas hacia arriba, dice. Y habla de un artefacto explosivo que llevaba ese carro. Que obviamente cualquiera le podría decir coche bomba, si llevaba artefacto explosivo. Pero mejor esperemos, ¿verdad? A ver qué hacía ese artefacto ahí. ¿Sí? ¿No dice nada más el parte, Juan? Solamente Muy eso. bien. Gracias, Juan Carlos. Vamos a la pausa comercial. Retornamos para despedirnos de nuestros panelistas esta mañana aquí. Bien, estamos ya en la recta final del Frente a Frente. Comentarios breves de nuestros panelistas. Comenzamos precisamente con el presidente de la Empresa Nacional Portuaria. Bueno, primeramente, Renato, agradecer la invitación al programa. Igualmente lo invitamos a usted a que vaya a Puerto Cortés. 2 horas es muy poco para poder expresar todo lo que tenemos y mostrarle al pueblo hondureño todo lo que está pasando en este momento en la portuaria. Y quiero aprovechar también para hacer un llamado a los agentes aduaneros, a la empresa privada, que hagan uso de los horarios en este momento que existen en los puertos y que a través de Coprisao, que es la comisión aduanera,
se están poniendo a disposición. El presidente fue claro en que nosotros como gobierno estamos trabajando de 8 a 8, de lunes a domingo. Sin embargo, los fines de semana vemos que los agentes aduaneros y los agentes navieros no están trabajando a ese mismo ritmo. Así que un llamado para que puedan desalojar toda la carga que hace falta desalojar y que nos mantengamos en ese ritmo. Quiero hacer un saludo también al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria. Recientemente hemos firmado un contrato colectivo histórico que representa la afinidad que debe existir entre la administración y los trabajadores. Y pues finalizar diciéndole al pueblo hondureño que las obras están pasando en este momento. El país va por el camino correcto y la visión del presidente de convertir a Honduras en un eje logístico para la región está sucediendo y se va a convertir en ese proyecto macro que todos los hondureños queremos. Se nos ha terminado el tiempo para Frente a Frente. Gracias al gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, don Leo Castellón, igual a Tony Medina, que es el director general de la Terminal Especializada de Honduras del Grupo Logra de México, a don Mariano Turnes, que es el director general de la Operadora Portuaria Centroamericana, y a don Pedro J. Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Leo. Encantado, muchas gracias. A todos también, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí a través de Líder.